Buenos días. Oramos, Padre, gracias por este día y gracias por tu palabra. Prospérala conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. El versículo 26 del capítulo 3 de Romanos dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. La verdad sobre el pecado. El pecado es real. El pecado es un problema ante los ojos de Dios. El pecado es nuestra lucha de día a día, incluso los que ya hemos creído en el Señor. Pero nosotros estamos con la mira puesta en la manifestación de este tiempo, de la justicia de Cristo que está disponible y que es a través de la justicia de Cristo que nosotros somos justificados ante Dios. Y es necesario que nosotros seamos justificados porque nosotros le hemos faltado a Dios. Y esa justificación tiene que ver con reconocer que es un gran problema en este tiempo y siempre lo ha sido, lo seguirá siendo. El reconocer nuestra condición, sabiendo que Dios no nos condena, sino que nuestros hechos nos condenan, que nosotros sin Cristo estamos condenados ante Dios, que hay un decreto de condenación que pesa sobre cada ser humano que no ha creído en el Señor, que nosotros los que hemos creído, Cristo resolvió ese problema porque Cristo entró, Cristo cambió, anuló ese decreto y donde decía culpable nos puso inocente porque Cristo nos justificó ante Dios. Cristo nos justifica ante Dios y es necesario ser justificado ante Dios porque nosotros estábamos condenados y esa condena pesa sobre ti que me escucha y tómalo personal. Tú que me escuchas y tú no has apelado a la justicia de Cristo, de esa fe puesta en Cristo, tú que no has apelado a Cristo, tú que solo escuchas y recibes la palabra y entiendes, porque lo hacemos con claridad para que lo entienda, que el asunto de salvación, ese verbo no dice por hacer, ese verbo no dice por dar, ese verbo dice por creer en Cristo. Es el que cree en Cristo que recibe salvación. No es el que le da a Cristo, no es el que le da a la obra de Cristo. Eso es necesario, pero es el que cree en Cristo que recibe salvación. Antes de tú creer en Cristo, todo lo que tú hagas, a mí eso es bien, eso es bueno, pero eso no te va a ayudar en nada. Eso no va a aparecer en ningún lado. Lo que sí va a aparecer en algún lado es si tú has creído en Cristo y si tú has rechazado el creer en Cristo. Y con esto no estoy descartando lo que es necesario, pero estoy poniendo como prioridad, como primero, lo primero que tú debes hacer es creer en Cristo. ¿Por qué? Porque si tú crees en Cristo, tú pondrás la mira en la manifestación en este tiempo de su justicia, a fin de que Él sea el justo. Cristo es el justo. Y nosotros lo que hacemos es que recibimos de la justicia de Cristo. Eso quiere decir que nuestra justicia no nos alcanza para presentarnos ante Dios. Y solo la justicia de Cristo, que es suficiente, y es de esa justicia de la que nosotros tomamos, echamos mano, tomamos la que nos falta y nos podemos presentar ante Dios justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis? ¿Por qué andan tantas gentes por ahí que piensan que otras personas, que otros seres, llámese como se llame, pueden cumplir con ese requisito? Y lamentablemente con eso no se cumple. Solo la justicia de Cristo. Solo la justicia de Cristo nos justifica ante Dios. Solo la justicia de Cristo nos puede presentar completo ante Dios.
Y nosotros podemos presentarnos ante Dios con seguridad porque nosotros hemos creído en Cristo. Y ese es el requisito, creer en Cristo, porque escuché el mensaje que predican los hermanos, no solo yo. Muchos hermanos andan por ahí que predican el mismo evangelio, porque es un solo evangelio, el evangelio de salvación, pero el evangelio de condenación. Si tú crees en el Señor eres salvo, pero si lo rechazas eres condenado. Tan simple como eso. Entonces es necesario que tú sepas que el rechazar el evangelio de Cristo te lleva a la condenación. Es necesario que sepas que el aceptar el evangelio de Cristo te lleva a la salvación. Es necesario que entiendas que esa es una decisión tuya, no es del predicador, es tuya. Eres tú quien debe decidir por ti, por tu vida. Eres tú quien debe decidir por Cristo, porque será necesario, porque la paciencia de Dios se agotará. Y cuando Dios determine que ya esto se terminó, se terminó. Y si tú no has entregado tu vida al Señor, lamentablemente irá para el infierno. Pero tú puedes escapar del infierno hoy si tú entregas tu vida al Señor. Recibe al Señor como tu Señor y tu Salvador y tú serás salvo. Dios te bendiga en este día.